El siglo XXI ha sido un torbellino de avances tecnológicos. Desde la revolución digital hasta la inteligencia artificial, hemos visto cambios que han transformado cómo vivimos, trabajamos y nos relacionamos con el mundo. Pero, ¿qué nos espera más adelante? Al adentrarnos en el siglo XXI, una pregunta ronda la mente de científicos, filósofos y soñadores: ¿cómo será la vida en 2080? Acompáñenos en un viaje extraordinario a través del tiempo, una expedición a un futuro no tan lejano, donde la imaginación se fusiona con la realidad. ¿Estaremos a la altura de los desafíos que nos esperan o seremos víctimas de nuestro propio progreso? Adentrémonos en lo desconocido y descubramos juntos las respuestas que el futuro nos tiene reservadas. La presión demográfica y el aumento del nivel del mar han obligado a la humanidad a buscar nuevas soluciones para vivir. En 2080, la superficie de nuestro planeta ya no es el único lugar donde se desarrolla la vida. Grandes ciudades flotantes, que antes solo veíamos en películas de ciencia ficción, emergen de las profundidades del océano. Estas estructuras, maravillas de la ingeniería moderna, albergan a millones de personas y se han convertido en verdaderos ejemplos de innovación y sostenibilidad. La energía se obtiene del sol, el viento y las olas, mientras que avanzados sistemas de desalinización proporcionan agua potable. La vida en estas ciudades flotantes demuestra la capacidad del ser humano para adaptarse y superar los desafíos más difíciles. Pero esta adaptación a un nuevo estilo de vida ha traído consigo cambios profundos. La estrecha convivencia con el mar ha creado una conexión especial con la naturaleza en los habitantes de estas ciudades, fomentando una conciencia ecológica sin precedentes. La vida en las ciudades flotantes tiene otro ritmo. Lejos del ruido y el ajetreo de las grandes ciudades terrestres, sus habitantes disfrutan de un estilo de vida más tranquilo y en sintonía con el mar. La pesca sostenible, la acuicultura y la agricultura hidropónica se han convertido en la base de su economía, proporcionando alimentos frescos y saludables. Los niños, en lugar de parques tradicionales, exploran arrecifes de coral artificiales, aprendiendo desde pequeños la importancia de cuidar el océano. La educación, adaptada a este nuevo entorno, impulsa la investigación y el desarrollo de tecnologías sostenibles. Las ciudades flotantes del 2080 son un ejemplo de cómo la humanidad ha sabido adaptarse a un mundo en constante cambio, creando un futuro donde la tecnología y la naturaleza conviven en armonía. La curiosidad natural del ser humano, su deseo de explorar lo desconocido, lo ha llevado más allá de nuestro planeta. Lo que comenzó como un sueño, un anhelo por alcanzar las estrellas, se ha convertido en una realidad en el año 2080. Las primeras colonias espaciales, establecidas en la Luna y Marte, ya no son simples puestos científicos, sino asentamientos permanentes donde la vida humana ha echado raíces en entornos inhóspitos. Adaptarse a la vida fuera de la Tierra ha requerido un esfuerzo tecnológico increíble. Sistemas de soporte vital, invernaderos hidropónicos y fuentes de energía autosuficientes son solo algunos ejemplos de la capacidad humana para superar la adversidad. Pero la conquista del espacio no se trata solo de tecnología, sino también de la capacidad de adaptación del ser humano. Los colonos espaciales, pioneros de una nueva era, se enfrentan a diario a desafíos únicos que ponen a prueba sus límites físicos y mentales. La vida en las colonias espaciales nos recuerda constantemente la fragilidad humana. La atmósfera controlada, la gravedad artificial y la protección contra la radiación son esenciales para la supervivencia. A pesar de las dificultades, los colonos espaciales han desarrollado un profundo sentido de comunidad y cooperación. La necesidad de trabajar juntos para superar los desafíos ha creado un fuerte lazo entre ellos, más allá de nacionalidades y culturas. La Tierra, vista desde la distancia, se ha convertido en un símbolo de unidad y fragilidad, recordándonos la importancia de proteger nuestro hogar original. La expansión del espacio habitable ha abierto un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, una era de exploración y descubrimientos sin precedentes. Pero, ¿a qué precio?
la colonización espacial plantea interrogantes éticas y filosóficas que la humanidad debe responder. ¿Tenemos derecho a reclamar otros mundos como propios? ¿Cuál será el futuro de la vida en la Tierra mientras nos aventuramos hacia lo desconocido? En el año 2080, la línea entre lo físico y lo digital es casi imperceptible. La tecnología ha creado una segunda piel sobre nuestro mundo, una realidad extendida que coexiste con la nuestra. Imaginen un mundo donde la información fluye directamente a nuestros sentidos, donde los límites de la realidad se expanden con solo parpadear, donde podemos escalar el Everest desde la sala de estar o diseñar un edificio con nuestras propias manos, todo sin salir de casa. Esta es la promesa y la realidad de la vida digital en 2080. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué significa realmente vivir en un mundo donde la experiencia física puede ser replicada e incluso superada por la experiencia digital? Para algunos, la realidad extendida es una vía de escape, un lienzo ilimitado para la creatividad y la conexión. Un mundo donde las discapacidades físicas se desvanecen en el éter digital y las distancias geográficas se convierten en un recuerdo lejano. Pero para otros, la vida digital plantea un desafío existencial, un mundo donde la línea entre lo real y lo simulado se vuelve borrosa, donde la adicción a la perfección digital puede eclipsar la belleza del mundo natural. En 2080, la humanidad se encuentra en una encrucijada, navegando por las complejidades de un mundo donde la vida digital no es solo una posibilidad, sino una realidad ineludible. ¿Elegiremos abrazar el potencial ilimitado de la realidad extendida o nos aferraremos a la seguridad de nuestras experiencias físicas? El futuro, como siempre, permanece incierto, pero una cosa es segura: la relación de la humanidad con la tecnología está a punto de cambiar para siempre. Desde el inicio de la civilización, la humanidad ha luchado por gobernarse a sí misma. La corrupción, la ineficiencia y la desigualdad han plagado nuestros sistemas políticos durante milenios. Pero en 2080, un nuevo jugador ha entrado en el escenario político: la inteligencia artificial. Capaces de procesar información a una velocidad asombrosa y tomar decisiones basadas en datos puros, libres de emociones y prejuicios humanos, las IA se han convertido en herramientas indispensables en la toma de decisiones políticas. Desde la gestión de recursos hasta la resolución de conflictos internacionales, las IA están transformando la forma en que se gobiernan las sociedades. Pero, ¿estamos realmente preparados para ceder el control a máquinas pensantes? Los defensores de la IA, en la política, argumentan que las máquinas ofrecen un camino hacia un futuro más justo y equitativo. Un futuro libre de la corrupción y la incompetencia que han plagado a los gobiernos humanos durante siglos. Imaginen un mundo donde las políticas se diseñan en función de las necesidades reales de la población, donde los recursos se distribuyen de forma equitativa y donde la justicia se aplica con imparcialidad. Este es el sueño utópico que la IA promete. Sin embargo, la integración de la IA en la política no está exenta de riesgos. ¿Quién controla a los controladores? ¿Cómo podemos garantizar que las IA operen en beneficio de toda la humanidad y no solo de unos pocos privilegiados? Estas son preguntas cruciales que la sociedad debe abordar a medida que nos adentramos en una nueva era de la gobernanza, una era en la que el destino de la humanidad podría estar en manos de las máquinas. Durante siglos, la humanidad ha operado bajo un modelo lineal de extraer, producir, desechar. Este modelo insostenible ha llevado a nuestro planeta al borde del colapso, asfixiando nuestros ecosistemas con montañas de residuos. Pero en 2080, un nuevo paradigma ha surgido: la economía circular. En este sistema regenerativo, los residuos se han eliminado del vocabulario y los recursos se reutilizan y reciclan de forma continua, imitando los ciclos naturales de nuestro planeta. Desde la producción de alimentos hasta la fabricación de productos, cada proceso está diseñado para minimizar el desperdicio y maximizar la eficiencia de los recursos.
La transición a una economía circular no ha sido fácil. Ha requerido un cambio radical en la forma en que vivimos, consumimos y pensamos sobre los recursos. La educación y la concienciación pública han sido fundamentales para fomentar un sentido de responsabilidad compartida hacia el medio ambiente. Los ciudadanos de 2080 comprenden que son parte integral de un ecosistema global interconectado. En las ciudades inteligentes de 2080, la tecnología juega un papel fundamental en la gestión de recursos y la reducción de residuos. Los sistemas de recolección inteligentes separan y clasifican los residuos de forma automatizada, mientras que las plantas de reciclaje de última generación transforman los materiales desechados en nuevos productos. El resultado es un mundo más limpio, más sostenible y más justo. Un mundo donde la basura ya no es un problema, sino una oportunidad para la innovación y la regeneración. Un legado que las generaciones futuras podrán heredar con orgullo. El implacable paso del tiempo, una fuerza que ha gobernado la vida desde los albores de nuestro planeta, ha sido desafiado. En 2080, la esperanza de vida humana ha aumentado drásticamente. Vivir 120 años ya no es una fantasía de la ciencia ficción, sino una realidad tangible. Este salto extraordinario en la longevidad se debe a los incansables esfuerzos de los investigadores en el campo de la biotecnología. Décadas de estudio meticuloso y descubrimientos revolucionarios han culminado en terapias capaces de ralentizar e incluso revertir el proceso de envejecimiento a nivel celular. Imaginen un mundo donde la jubilación se extiende por medio siglo o más. Esta mayor esperanza de vida presenta oportunidades y desafíos sin precedentes, cambiando nuestra comprensión de la experiencia humana. Las implicaciones de este aumento drástico en la esperanza de vida son de gran alcance, afectando cada faceta de la sociedad humana. Desde la forma en que vivimos nuestras vidas diarias hasta cómo planificamos nuestro futuro, todo está siendo transformado. Desde la estructura de las familias y las relaciones hasta el tejido mismo de nuestras economías y redes de seguridad social, el mundo de 2080 se enfrenta a las profundas consecuencias de esta nueva longevidad. Las familias ahora abarcan más generaciones y las relaciones intergeneracionales se vuelven más complejas y ricas. Una de las preocupaciones más apremiantes es la sostenibilidad de vidas tan largas. La necesidad de recursos renovables y prácticas sostenibles nunca ha sido tan crucial como ahora. ¿Puede nuestro planeta, que ya siente la presión de nuestra creciente población, proveer para una sociedad donde las personas viven y consumen recursos durante más de un siglo? La gestión de recursos y la innovación tecnológica serán claves para enfrentar este desafío. Además, esta mayor esperanza de vida plantea profundas preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la vida, la muerte y la esencia misma de lo que significa ser humano. Nos obliga a reconsiderar nuestras creencias y valores fundamentales. Al desafiar los límites de nuestra mortalidad, inevitablemente nos enfrentamos a los dilemas éticos y morales que acompañan a estos avances científicos sin precedentes. ¿Cómo equilibramos el progreso con la ética? La extensión de la vida humana, un testimonio de nuestro ingenio y la búsqueda incesante del progreso, se erige como un logro definitorio del siglo XXI. Este avance no solo refleja nuestra capacidad tecnológica, sino también nuestra determinación para mejorar la calidad de vida. Sin embargo, no está exenta de complejidades, exigiendo una cuidadosa consideración a medida que navegamos por las aguas inexploradas de un futuro donde la vida se vive en una escala de tiempo completamente diferente. La planificación a largo plazo y la adaptación serán esenciales para prosperar en este nuevo mundo. Las barreras de la comunicación, esos antiguos obstáculos que han separado a individuos y culturas durante milenios, se derrumban ante el avance de la tecnología. En el mundo de 2080, el poder de la mente humana se ha amplificado, interconectado de maneras antes inimaginables. Las interfaces cerebro-computadora, delicadas redes de sensores y microchips entretejidos en la estructura misma de nuestros pensamientos, han dado paso a una era de comunicación silenciosa.
Imaginen un mundo donde las ideas y las emociones fluyen sin problemas entre los individuos, sin las limitaciones del lenguaje o la distancia física. Esta conexión íntima, una fusión de mentes facilitada por la tecnología, tiene el potencial de revolucionar la interacción humana. Las barreras del malentendido y los prejuicios podrían derrumbarse, reemplazadas por un nivel sin precedentes de empatía y experiencia compartida. Sin embargo, este nuevo mundo de conciencia interconectada no está exento de peligros potenciales. A medida que nos adentramos más en esta era digital, debemos ser conscientes de los riesgos que conlleva. La esencia misma de la individualidad humana, el hermoso tapiz de pensamientos y experiencias únicas que nos hacen distintos, podría desvanecerse. Podría estar en riesgo de disolverse en este mar de conciencia compartida. La uniformidad podría reemplazar la diversidad. La posibilidad de invasión de la privacidad, de manipulación maliciosa de pensamientos y emociones, es una amenaza real. Proyecta una larga sombra sobre esta maravilla tecnológica. La seguridad de nuestros pensamientos está en juego. La capacidad de leer e influir en la mente de otra persona es un poder que exige la máxima responsabilidad y consideración ética. Las implicaciones son vastas y profundas. Además, a medida que cedemos el control de nuestros pensamientos al ámbito digital, nos enfrentamos a nuevas preguntas. Debemos preguntarnos, ¿qué pasa con nuestra voz interior, ese espacio privado y sagrado? ¿El santuario silencioso de nuestras propias mentes? ¿Se perderá en el ruido digital? ¿Acaso el zumbido constante de la interconexión ahoga los susurros de nuestra propia intuición y creatividad? La sobrecarga de información es una preocupación creciente. La integración de la tecnología y la conciencia representa un salto profundo en la evolución humana. Es un camino lleno de promesas y peligros. Sin embargo, al encontrarnos en la cúspide de esta nueva era, debemos proceder con cautela, evaluando cada paso, asegurando que en nuestra búsqueda de conexión no sacrifiquemos la esencia misma de lo que nos hace humanos. La humanidad debe ser nuestra brújula en este viaje. La educación, la piedra angular del progreso y la iluminación, ha experimentado una transformación radical en el siglo XXI. En 2080, las barreras anticuadas de la geografía, el estatus socioeconómico y las limitaciones físicas se han derrumbado, reemplazadas por un mundo donde el conocimiento fluye libremente y es accesible para todos. Las plataformas globales de educación en línea, equipadas con tecnologías de vanguardia de realidad virtual y realidad aumentada, han democratizado el aprendizaje a una escala sin precedentes. Imaginen un aula que trasciende las fronteras físicas, donde estudiantes de todos los rincones del mundo se reúnen para participar en experiencias de aprendizaje inmersivas e interactivas. El modelo tradicional de educación, confinado entre las cuatro paredes de un aula, se ha convertido en una reliquia del pasado. En su lugar, se encuentra una red vibrante e interconectada de estudiantes empoderados para buscar el conocimiento y desarrollar todo su potencial, independientemente de sus circunstancias. Esta revolución en la educación ha tenido un impacto profundo en la sociedad humana, transformando la manera en que aprendemos y compartimos conocimientos. Con el conocimiento al alcance de todos, hemos sido testigos de un aumento en la innovación, la creatividad y el pensamiento crítico. Las ideas fluyen libremente, y las barreras que antes limitaban el acceso a la información se han desvanecido. La inteligencia colectiva de la humanidad se ha desatado, impulsándonos hacia un futuro más brillante. La colaboración global ha alcanzado niveles sin precedentes, permitiendo avances en todos los campos del conocimiento. La brecha digital, ese abismo que una vez separaba a los ricos en información de los pobres en información, se ha cerrado eficazmente. Ahora, más personas que nunca tienen acceso a las herramientas y recursos necesarios para aprender y crecer. Esta nueva accesibilidad a la educación ha empoderado a individuos y comunidades, fomentando el crecimiento económico y la movilidad social a escala global. Las oportunidades educativas están transformando vidas y creando un mundo más equitativo. Sin embargo, aún existen desafíos. No todos tienen el mismo nivel de acceso a la tecnología y la alfabetización digital sigue siendo una barrera para muchos.
Garantizar un acceso equitativo a la tecnología y cerrar la brecha de alfabetización digital son prioridades continuas. Es esencial que trabajemos juntos para superar estos obstáculos y asegurar que nadie se quede atrás. Además, fomentar el pensamiento crítico y un enfoque crítico hacia la vasta cantidad de información disponible en línea son aspectos esenciales de este nuevo paradigma educativo. La capacidad de discernir información veraz de la desinformación es crucial. A medida que nos adentramos en el siglo XXI, el poder transformador de la educación global en línea continúa dando forma al mundo que nos rodea. Las plataformas educativas en línea están conectando a estudiantes de todo el mundo. Con el conocimiento como nuestra brújula y la tecnología como nuestro barco, nos embarcamos en un viaje de aprendizaje continuo e iluminación colectiva. Este viaje promete un futuro lleno de posibilidades y descubrimientos. La Tierra, que una vez fue un remanso de climas templados y estaciones predecibles, ha experimentado una transformación drástica. Los casquetes polares, antes vastos e imperecederos, se han retirado a un ritmo alarmante, y el agua de deshielo ha provocado que los océanos se eleven y engullan las regiones costeras. El aire que respiramos se ha vuelto pesado con las consecuencias de nuestros actos. Los gases de efecto invernadero, emitidos por nuestras fábricas y vehículos, han atrapado el calor del sol, lo que ha provocado que el planeta esté febril y presente patrones climáticos impredecibles. Sin embargo, en medio de esta lucha por la supervivencia, la vida, como siempre lo hace, encuentra un camino. De las cenizas de nuestros errores ha surgido una nueva era de adaptación. La humanidad, enfrentada a las consecuencias de sus actos, se ha visto obligada a innovar y adaptarse para sobrevivir. En todo el mundo, los ingenieros han erigido imponentes muros marinos, diseñados para contener las mareas invasoras y proteger las ciudades costeras de la furia del océano. Estas maravillas modernas, construidas con el ingenio de una especie que lucha por su supervivencia, son un testimonio de nuestra determinación de resistir los desafíos que hemos creado. En los campos que antes eran fértiles, ahora secos y áridos, los científicos han desarrollado cultivos resistentes a la sequía, cuyas raíces se adentran profundamente en la tierra en busca de sustento. Estas plantas modificadas genéticamente, símbolos de nuestra capacidad para manipular los componentes básicos de la vida, ofrecen un rayo de esperanza en un mundo que se enfrenta a la inseguridad alimentaria. Pero nuestra adaptación va más allá de la ingeniería y la agricultura. Es un cambio fundamental en nuestra relación con el mundo natural. Estamos aprendiendo a vivir en armonía con la naturaleza, a aprovechar su poder sin explotar sus recursos. La historia del siglo XXI no es solo una historia de catástrofe ambiental, sino también de resiliencia, innovación y el espíritu perdurable de la humanidad. A lo largo de nuestro viaje juntos por las realidades potenciales del año 2080, hemos sido testigos de la asombrosa capacidad de la humanidad para adaptarse y superar desafíos aparentemente insuperables. Hemos visto ciudades emerger de las profundidades del océano y humanos establecerse en cuerpos celestes distantes. La esencia misma de nuestro ser, nuestra conexión con el mundo que nos rodea, se ha redefinido a través de avances tecnológicos que difuminan las líneas entre los reinos físico y digital. Sin embargo, a pesar de todo nuestro progreso, persiste una pregunta profunda, un misterio que ni siquiera las mentes más brillantes han logrado desentrañar. Hay un cambio monumental en el horizonte, que escapa a nuestro control, cuyas implicaciones están envueltas en la incertidumbre. Es un cambio tan profundo, tan entrelazado con la trama misma de nuestra existencia, que tiene el potencial de reconfigurar todo lo que sabemos sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos. Durante siglos, hemos intentado comprender el universo y nuestro lugar dentro de su gran diseño. Hemos explorado los confines de nuestro planeta, escudriñado las profundidades del cosmos y desvelado los secretos ocultos en nuestro propio ADN. Pero este cambio final, esta transformación enigmática, permanece fuera de nuestro alcance, con sus secretos esperando ser revelados.
Es un cambio que susurra posibilidades emocionantes y aterradoras. Un cambio que podría marcar el comienzo de una nueva era de existencia o señalar el fin de todo lo que apreciamos. ¿Cuál es este cambio misterioso que nos aguarda en un futuro no muy lejano? Para descubrir esta pieza final y crucial del rompecabezas, para ahondar en el corazón de este enigma, los invito a unirse a mí en el próximo capítulo de nuestro viaje. Suscríbanse ahora y juntos desvelaremos el misterio del 10º cambio. Apenas hemos comenzado a arañar la superficie de lo que nos depara el futuro. A medida que nos adentramos en los territorios inexplorados del siglo XXI, una cosa es segura, el viaje estará lleno de maravillas, sorpresas y desafíos.